Efectivamente, estamos considerando en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Fíjese que donde ya hemos comenzado a analizar el segundo discurso de Moisés y veíamos que en el primer bloque narrativo de este segundo discurso se abre y se cierra con una exhortación a escuchar y poner en práctica los preceptos de Dios, lo que se llama o lo que dicen los eruditos, la praxis, ¿ah? La práctica de los preceptos de Dios. Y eran cuatro palabras significativas que nos llamaban la atención en nuestro estudio anterior. Primero era oír, luego era aprender, luego era guardar y por último hacer, es decir, poner en práctica. Palabras que decíamos que son de un estimable valor para toda alma realmente piadosa en el Señor y para todo aquel que desea andar por aquella senda estrecha de esa práctica que es agradable a Dios. Manifestábamos también que el libro de Deuteronomio está abierto ante nuestros ojos, el cual nos muestra claramente de qué modo Moisés procuró siempre con trabajo y diligencia inculcar en la mente y en el corazón del pueblo de Israel la absoluta necesidad de la más implícita obediencia de todos los estatutos y preceptos que Dios había entregado. Y encontramos que la obediencia era el único camino para el Israel de Dios, donde la luz del rostro de Dios brilla siempre en señal de aprobación. Teniendo todo esto ante nuestra mirada, apreciados hermanos, les invito entonces en nuestro estudio a seguir considerando este precioso libro de Deuteronomio. Les invito entonces a leer el capítulo 5 y vamos a leer desde el texto 1 hasta el texto 11. La palabra del Señor dice así: y llamó Moisés a todo Israel y díjoles: oye, Israel, los estatutos y derechos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, y aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. Yahvé nuestro Dios hizo pacto con vosotros en Joreb, no con nuestros pactos, no con nuestros padres hizo Yahvé este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros para denunciar la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, diciendo: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos. No tendrás dioses extraños delante de mí, ni harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dará por inocente al que tomare en vano su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que en el segundo texto de esta porción que nosotros hemos leído, o sea, el texto número 2 de esta porción, Moisés les recuerda al pueblo la relación en que se encuentran con Yahvé. Es decir, por un pacto, por una alianza. Es así como dice en el texto 2, Yahvé nuestro Dios hizo pacto, hizo una alianza con nosotros en Joreb. No con nuestros padres hizo Yahvé este pacto o esta alianza, sino con nosotros,
todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto hace referencia a Moisés, a que no es con la generación que murió en el desierto, es la que hizo ahora, está haciendo este pacto Dios con ellos, sino con ellos, los que están allí a las orillas del río Jordán, escuchando este segundo discurso. Ya han escuchado el primer discurso de Moisés y ahora están escuchando el segundo discurso de Moisés. Y con ellos, con los que están vivos allí, es decir, el remanente de la segunda generación, los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yahvé y vosotros para denunciar la palabra de Yahvé, porque vosotros tuvisteis temor al fuego, no subisteis al monte, diciendo. Entonces, hemos de distinguir y comprender a fondo la diferencia entre el pacto de Yahvé, Dios, en Joreb, y el pacto que Dios o Yahvé hizo con Abraham, Isaac y Jacob. La verdad que estos dos pactos son esencialmente distintos. El primero fue un pacto de obras, por el cual el pueblo se comprometía a hacer todo lo que el Señor les había hablado. Pero el segundo pacto fue un pacto de gracia, en el cual Dios se obligaba a sí mismo con juramento a hacer todo cuanto había prometido. El lenguaje, fíjese, apreciados hermanos, es suficiente para establecer una diferencia inmensa bajo estos dos pactos. Y en todos los conceptos entre estos dos pactos, tanto en su carácter como en sus acompañamientos y en sus resultados prácticos. Estos dos pactos, el pacto que hace Yahvé aquí en Joreb con el pueblo de Israel y el pacto que hizo Yahvé con Abraham, Isaac y Jacob, son tan diferentes como lo podrían ser dos cosas opuestas. El pacto de Joreb, aquí a las orillas del Jordán, dependía de la competencia humana para el cumplimiento de sus términos. Y este solo hecho era más que suficiente para poder explicar el total fracaso de aquella institución, ¿verdad? Sin embargo, el pacto con Abraham descansa sobre la capacidad divina para el cumplimiento de sus términos de ese pacto. Y por esto no había la posibilidad de fracaso, ni una jota, ni en ningún tilde. El pacto de Joreb fue un total fracaso porque dependía de la competencia humana. El pacto hecho con Abraham dependía de la capacidad divina para el cumplimiento de esos términos. Fíjense, apreciados hermanos, que encontramos en el libro de Éxodo, en su capítulo 20, allí el tema acerca de la ley. Y hemos de considerar que nadie puede alcanzar por medio de ella, por medio de la ley, la justificación y por ende la vida con tratar de guardar la ley. Sin embargo, hemos de considerar la moralidad de la ley, la cual es la aplicación permanente y universal. Me refiero a que, por ejemplo, el asesinato, el robo, el falso testimonio, la codicia, realmente son maldades que brotan del hombre. Y será una maldad en todas las partes que se quiera manifestar. El honrar a nuestros padres, la Escritura dice que es justo, y justo siempre y donde quiera que sea. Fíjese que en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios expresa: el que hurtaba, no hurte más. Y en su capítulo 6 de esa misma epístola dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo esto, apreciados hermanos, es tan divinamente claro y establecido que la discusión está de más. Pero cuando miramos la ley ahora como fundamento para nuestra relación con Dios, encontramos que la región de pensamientos son enteramente diferentes. La Escritura en muchos puntos y de modo más claro posible nos enseña que como cristianos, como hijos de Dios en Cristo, no estamos sobre ese terreno. Fíjese que el judío piadoso sí, sí estaba en aquel terreno, pero no podía estar allí con Dios, porque era muerte y condenación. La misma escritura, fíjese que allí en Hebreos capítulo 12 dice, porque no podían tolerar lo que se les mandaba, está hablando a los judíos. Si bestia tocar el monte será apiedrada o pasada por dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. El judío piadoso se encontró con que la ley era una cama sobre la cual no podía descansar, con cubiertas en las que no podía abrigarse. Pero en cuanto al gentil, es decir, al no judío, jamás estuvo colocado bajo la ley. Su estado se declara expresamente al principio, fíjese, de la epístola a los romanos, que dice que estaba sin ley, y podemos leer ahí en Romanos capítulo 2, porque los gentiles que no tienen ley, y también podemos leer, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, ahí en Romanos capítulo 2. Y aquí se coloca las dos clases con agudo y vivo y vivido contraste en cuanto al asunto de la posición dispensacional de cada uno, o la mayordomía de cada uno. El judío está bajo la ley, el gentil sin la ley. Vemos allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos a Dios abriendo el reino de los cielos a los gentiles sin hacer acepción de personas. Fíjese que ahí en su texto 34 de ese capítulo 10, cuando Pedro fue llamado para poder predicarle en Jope a Cornelio, entonces Pedro dice, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Y allí en el mismo libro de los Hechos, en su capítulo 14, vemos también que la puerta de los gentiles es abierta, la puerta de la fe es abierta a los gentiles. Y dice en su texto, fíjese que 27 dice, y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas, habla Pablo con Bernabé, cuántas cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y fíjese que en el mismo libro de los Hechos, en su capítulo 28, allí en su texto 28, vemos que también Dios manda la salvación o saluda a los gentiles. Y el texto dice, sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios o salvación de Dios, y ellos oían, dice la Escritura. Fue así que si ponemos atención, fíjese, incluso al capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se verá de qué modo la primera tentativa de poner bajo la ley a los gentiles convertidos y cómo fue
ese aspecto de tratar de poner la ley a los gentiles fue tratada por los apóstoles y por toda la iglesia de Jerusalén. Podríamos leer allí una porción de la Escritura en el libro de los Hechos, el capítulo 15, y vamos a ver la carta que escribió, ¿no es cierto?, en esa reunión, en ese concilio, la carta que se escribió, ¿no es cierto?, a los hermanos gentiles. Fíjese que dice desde el texto 22 al 29, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, aquí escribe la iglesia de Jerusalén, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos. Y 2 puntos dice la Escritura, aquí viene la carta, dice: los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Ahí está la salutación. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no mandamos. Nos ha parecido, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos, y de sangre, y de ahogado, y de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y ahí termina la carta que se envió, ¿no es cierto?, a los hermanos gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y además en Cilicia. Y así fue que, si ponemos atención, entonces, en esta primera tentativa de poner bajo la ley a los gentiles convertidos, esta carta, ¿no es cierto?, aclara el asunto. Así que a los enseñadores de la ley en aquel día y en los tiempos sucesivos se les hace saber de modo claro y autorizado que no era la voluntad de Dios que los cristianos fuesen colocados bajo la ley por ningún propósito. Fíjese que este tema es tan importante que en el mismo capítulo 15 del libro de Hechos, ahí en el texto 1, podemos leer, fíjese, lo siguiente. Hechos 15, texto 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Observe lo que algunos enseñaban. Cuán funesto, cuán terrible y desalentador. Qué funesto sonido era lo que estos hombres enseñaban. Un funesto sonido para los oídos de aquellos que se habían convertido por las palabras de Pablo en la ciudad de Antioquía. ¿Y qué decían ellos? Fíjese, allí en el capítulo 13 de Hechos, en el texto 38, dice: seaos pues notorio, varones hermanos, que por este, es decir, por el Señor Jesús, que es sin incircuncisión ni obras de la ley, os anunciaba la remisión de pecados. Y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Esto está escrito en el Hechos 13, el texto 38 y 39. Tal fue entonces el glorioso mensaje a los gentiles por labios del apóstol Pablo,
el mensaje de salvación libre, completa y de perfecta justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos leer en Hechos 15, volvamos a Hechos 15, su texto 4 y 5, observe lo que dice. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, las maravillas que Dios había hecho en medio de los gentiles. Más, texto 5, más algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es menester circuncidaros y mantenerles que guardasen y mandarles que guardasen la ley de Moisés. ¿Y quién decía que era menester? Bueno, no era Dios, ¿verdad? Eran ciertos hombres, los cuales presumían hablar tales cosas como necesarias. Esos hombres que han perturbado la iglesia de Dios desde aquellos tiempos, y déjeme decirle que hasta nuestros días hay hombres que dicen que aparte de creer en Cristo, hay que cumplir la ley de Moisés. Notemos bien esto entonces. La ley había resultado ser un yugo insoportable para los que estaban bajo ella. Esto es, los judíos. Volvamos a repetir esto porque es fundamental. La ley había resultado un yugo insoportable para los que estaban bajo ella, esto es, los judíos. Y tratar entonces de poner este yugo a la servir de los gentiles cristianos no era nada menos que tentar a Dios. Sin embargo, algunos manifiestan que no aceptan la ley para la justificación. Perfecto. Pero sí la aceptan como regla de vida. La verdad, apreciados hermanos, que esto no es razonable, ni es inteligente. Nos podríamos preguntar, ¿quién nos ha dado la autoridad para decidir respecto a cómo hemos de cumplir la ley? La verdad es que la ley no conoce distinciones y expresa enfáticamente: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esa es las palabras de Dios. Esa es lo que Dios expresa. Maldito todo aquel que no permanezca en las cosas de la ley que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre que ha faltado al cumplimiento de la ley, sobre quién se pronuncia, es sobre quién se pronuncia esta maldición. Como para asentar entonces que este principio de la más clara manera posible se nos dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto es entonces, todos cuantos quieran colocarse bajo la ley, todos cuantos se entiendan con las obras de la ley, están necesariamente bajo maldición. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos ha libertado de la ley, nos ha libertado del poder del pecado y del presente siglo malo y del temor a la muerte. El cristiano ahora no está bajo la ley, sino que es ahora una nueva criatura, una nueva creación, y está llamado a mostrar en su vida diaria lo que la gracia puede producir. Y lo que la gracia puede producir son resultados
que la ley jamás pudo conseguir. Jamás. Una de las glorias del cristianismo es la de capacitar a los hombres para abandonar el yo y vivir para otros. Esa es la gloria del cristianismo. La ley jamás pudo hacer eso. La ley se ocupaba del hombre de sí mismo, solamente de sí mismo. Volvamos entonces ahora a Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué podemos vislumbrar de esto? Deuteronomio capítulo 5 entonces tiene por escenario el Joreb, que es la montaña de la revelación de Dios a su pueblo. Y por contenido clave, la alianza y el decálogo, que es la ley fundamental de esa alianza que hizo Dios con Israel. En la concepción del libro de Deuteronomio existe una diferencia esencial entre lo que es el decálogo propiamente tal y las demás leyes. El decálogo es promulgado directamente por Dios y se dirige a todos los israelitas, no importando dónde estén. Las demás leyes se destinan a los israelitas que vivirán en la tierra prometida y son promulgadas por medio de Moisés. Por lo que apreciamos en nuestro estudio del capítulo 5 del libro que nos ocupa, en él tenemos los 10 mandamientos, pero no exactamente como lo encontramos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Aquí en Deuteronomio hay unos pequeños retoques característicos que exigen poner algo de atención. Fíjese que en Éxodo capítulo 20, allí tenemos la historia de cómo se conformó el decálogo y dado al pueblo de Israel por parte de Dios. Pero en Deuteronomio capítulo 5 no solo tenemos la historia, sino tenemos el comentario de esas leyes. Y en su comentario, el legislador presenta los motivos morales y hace los llamamientos que están fuera de lugar y que no están escritos en Éxodo capítulo 20. En otras palabras, no existe el menor fundamento para imaginar que Deuteronomio capítulo 5 tiene por designio ser una mera repetición literal de lo que encontramos en Éxodo capítulo 20. Y es evidente que Dios no quiere hacer respirar al pecador en la atmósfera del Sinaí. Es evidente que Dios no desea de que el pecador respire la atmósfera que Israel respiró allí en el Sinaí. Y que el Sinaí no es el lugar designado para poder encontrarse Dios y el hombre, no es el lugar, de ninguna manera. Dios expresa, fíjese, incluso en el capítulo 20 de Éxodo, en su texto 24, en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ese es el lugar en que Dios desea tratar con el hombre, tener comunión con el hombre, expresar su gloria al hombre, manifestar su ser y lo que Él es en amor, en gracia. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero ese no era el lugar del Sinaí. Allí había fuego. Y había el decálogo de lo que el hombre tendría que ser para estar delante del Creador.
el lugar donde yo hiciere que esté memoria de mi nombre. Es un texto a subrayar, apreciados hermanos. Éxodo capítulo 20, texto 24. Subráyelo usted en su Biblia. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Este es el lugar donde Dios, este es el lugar donde Yahvé hace que esté la memoria de su nombre, donde Él viene para poder bendecir a un pueblo de adoradores. Ese era el deseo de Dios en antaño para Israel. Israel no supo, no pudo, ni pudo comprender que Dios quería guiarlos por su gracia, no por una ley. En el día de hoy, en nuestros días, todos los que se reúnen en el nombre de Cristo, Él está en medio de ellos. Porque la promesa está escrita, el cual dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cuán distinto a aquel terrible monte que ardía en fuego y en sonidos de trompeta. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.